Aquellas maravillosas revistas, capítulo 54. Todos quieren ser premium. Parece que es cosa de ahora que las marcas generalistas quieran acceder al segmento premium, pero no. Ya a finales de los 80 casi todos los fabricantes querían acceder a ese segmento, sin duda el más rentable. Ahora lo hacen con marcas renacidas o directamente inventadas, y antes lo hacían con modelos más aspiracionales, como les gustaba decir entonces a los expertos en marketing. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Por cierto, que en uno de estos coches con aspiraciones premium se cita y se habla en la prueba de la leyenda negra del turbo, que comenzó a forjarse en estos años. Ya veréis que es muy curioso. Vamos a empezar este podcast dedicado a las aspiraciones de las marcas para ser premium con un asalto a lo premium que quedaba patente en una comparativa que enfrentaba a tres coches de marcas generalistas pero con muchas aspiraciones. Hablo de el más moderno de todos, estamos hablando de verano del 89, el Citroën XM-V6, el Renault 25 V6 y el Rover Stirling. El título era Renacimiento y os explico por qué. Porque todos estos vehículos llevaban motores V6 de cilindradas en torno a los 3 litros, prácticamente 3 litros el Citroën y el Renault, 2,7 el Rover, que llevaba un motor de origen Honda, el único con 4 válvulas por cilindro. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que lo más interesante para un motor V6 es que las bancadas de los cilindros, o sea, la V, sea de 60 grados. Es lo ideal. Y la gran mayoría de los motores V6, y desde luego los mejores, son a 60 grados. Pero estos tres son a 90 grados. Desconozco el motivo por el cual ese Honda era un V6 a 90 grados. Pero no el motivo de por qué tanto Citroën como Renault usaban un V6 a 90 grados, porque este motor era el famoso PRV, un diseño conjunto entre Peugeot, Renault y Volvo, que nació como motor V8. Los V8 interesa que vayan a 90 grados. Pero finalmente decidieron, cuando el proyecto estaba muy avanzado, y bueno, pues para adaptarse a la situación económica, pues hacer un V6 en vez de un V8, pero dejaron la bancada a 90 grados. Este motor nunca fue redondo. Lo usaron muchas marcas, lo usaron muchos coches, por ejemplo Alpine, pero nunca fue redondo. ¿Pero qué hicieron los ingenieros para tratar de que ese motor fuera mejor? Bueno, algo muy inteligente, que es decalar las muñequillas de las bielas, de forma que aunque el motor era un V6 a 90 grados, las explosiones en ese motor se producían al ritmo que se hubiesen producido si las dos bancadas formasen un ángulo de 60 grados. Bueno, yo creo que esto era casi lo más interesante de la prueba, pero también tenía su morbo enfrentar a dos coches franceses que sistemáticamente eran coches rivales, marcas rivales, lo siguen siendo, con un coche del otro lado del charco, del canal, que era el Rover, que en estos momentos tenía unos acuerdos muy interesantes con Honda, hasta el punto que, como os digo, pues este coche llevaba motor Honda. La ventaja del Citroën es que era el más moderno, era el recién llegado, y realmente pues se puede decir que era un poco el vencedor de la prueba, porque el Renault se le criticaba de alguna manera dos cosas, que era muy cómodo, pero era un poco barco en comparación al Citroën XM, que como todos sabéis llevaba no la suspensión hidroneumática, sino la suspensión hidractiva, que era una mezcla de suspensión hidroneumática con gestión electrónica, que ya os digo yo, que iba fantásticamente bien. El Renault llevaba una suspensión más convencional, muy orientada al confort, y el Rover estaba en un punto medio, porque siendo una suspensión convencional, también era un coche bastante ágil. Lo que sucede es que si bien es cierto que el aspecto, sobre todo el interior del Rover, daba sensación de mejor acabado, la realidad no era esa. El Renault, en cambio, también se criticaba un interior un poco recargado, con muchos plásticos, muchas cosas, y que denotaba una calidad quizás peor de la que en realidad tenía. Y en cambio el Citroën, que era una apuesta muy seria de la marca por llegar al segmento premium, donde había sido protagonista primero con el DS y después con el CX, pues seguramente era el interior mejor resuelto. Pero bueno, lo cierto es que eran coches que realmente sí admitían una comparación con coches de marca premium de verdad, aunque sí que os diría que un pasito por detrás. Quizás el XM, por sus peculiaridades, una línea muy, muy aerodinámica, un coche extremadamente confortable y con un comportamiento muy ágil, yo creo que sí podría
pues plantar cara a los auténticos premium. Vamos a seguir porque probé un coche que me encantó cuando lo probé. Estoy hablando del Honda Civic 1.6 CRX. Un Civic deportivo con motor 1.6, 16 válvulas, y bueno, que era un motor que entre otras cosas subía de vueltas, bueno, de una forma alucinante y ofrecía, siendo un 1600, 130 caballos, que no está nada mal. La curiosidad de esta prueba es que en el comienzo de la prueba se hacía referencia a los cupos y se decía algo así como benditos cupos. Primero voy a explicar qué es los cupos. Cuando el mercado europeo en general y el español en particular se empezaron a abrir a los coches importados, en concreto de Japón, pues había un cupo. Un cupo era el número de coches que se podía importar. No se podía importar más que eso. Bueno, estamos a finales de agosto del 89. ¿Y qué pasaba? Que Honda, que todavía se puede considerar una marca con un cierto aire premium en ese momento, y en España era una marca premium. Era premium por calidad, eran coches muy bien hechos, por exclusividad, porque había muy poco, y por precio, porque claro, la marca le dejaba entrar pocos, pues trataba de venderlos caros. Pero lo que se decía en la prueba es que benditos cupos, porque se juzgaba que este coche era muy, muy, muy bueno, muy competente y muy eficiente, y que realmente si se vendiera a un precio más barato sea un rival muy duro. La verdad es que de este coche os puedo hablar maravillas, la estética me gustaba, pero sobre todo tenía eso que tienen los Honda, todos, incluso los de ahora, que es una suavidad. Cuando me refiero a suavidad no me refiero solo al motor, cómo gira, lo suave que va, no, al cambio que parece de mantequilla, incluso los deportivos como era el NSX, que puedes cambiar con los dedos, a los pedales, y el acabado sin ser, porque este coche, el interior, se puede decir que era, bueno, se puede decir no, era bastante soso, la verdad, pero estaba todo tan bien hecho y tan bien ajustado que desde luego tenía sensación premium, absolutamente, absolutamente. También se puede decir que en España, Opel, pues también ellos mismos se autodenominaban en ese momento una marca semi-premium. Y bueno, pues pretendían seguir siéndolo con modelos como el Opel Calibra, que aspiraba a que conseguir que esa marca tuviera esa consideración de más que una marca generalista. La verdad, se comentaba en el contacto, porque esto no era una prueba, era un contacto, que el Opel Calibra era un coupé industrial de libro. Os recuerdo lo que era un coupé industrial. Bueno, cuando las marcas decidieron, en vez de hacer diseños específicos para los modelos coupé, partir de un chasis de una berlina convencional, afinar un poquito el chasis, poner un motor un poco más potente y montar una carrocería más deportiva. Realmente esto es lo que hizo el Calibra, pero lo hizo muy bien porque el coche era bonito, tenía una aerodinámica muy destacada y el chasis, que no dejaba de ser el del Vectra, estaba muy, muy, muy afinado. De hecho, se comentaba que era, y en pruebas posteriores, el Opel tracción delantera con mejor estabilidad. Si a eso lo juntamos los dos motores, que ya sabéis que llegó luego un turbo, pero en un principio tenían los motores los mismos que el GSI, 2 litros de 8 válvulas y 16 válvulas, que según llevaran catalizador o no, pues uno oscilaba entre 115, 120 y 130 caballos para 8 válvulas y entre 150 y 160 para el 16 válvulas. Pero en cualquier caso, eran motores absolutamente excepcionales. Ford no tenía esa etiqueta de marca semi-premium como Opel, pero también quería pelear por ese segmento premium en todos sus coches, pero en concreto tenía su tope de gama, que era el Scorpio, que pretendía estar ahí. Perdonadme. Pretendía ser un coche premium, incluso en sus versiones más, hablo del Scorpio, vamos a decir más prácticas, no más modestas, porque el coche no era barato. Me refiero a la versión 2.5 TD, que ofrecía 92 caballos. Ojo, que estamos hablando de un coche que se acerca a los 5 metros, 4,7, y se acerca a la tonelada y media. El título era turbovitaminado. Ya os digo yo que no es mío. Y os diréis, bueno, pues ese coche, mucho turbovitaminado, mucho lo que tú quieras, pero con esa potencia para ese peso, bueno, es que estamos hablando de otros tiempos. Y realmente comparado a los diésel que había sin turbo previos, pues este coche tiene unas prestaciones muy dignas.
Tampoco era un coche que se pretendía que fuera un coche muy prestacional, porque estaba destinado, no os voy a decir a los taxistas, pero sí a gente que por trabajo, aunque tuviera una economía más o menos saneada o más o menos resuelta, por trabajo viajaban mucho y necesitaban un coche diésel, porque entonces la diferencia, esto se nos olvida, a los más jóvenes no sé si lo sabéis, no solo los diésel gastaban menos litros, es que la diferencia de precio entre la gasolina y el diésel era muy notoria, podía llegar al 50%, ahora valen prácticamente lo mismo, hay muy poca diferencia. También Peugeot, otra marca que también quería colocarse como Honda, bueno, Honda en ese momento era premium, pero ahora como Honda, como Toyota, como Volkswagen, en generalistas, pero más próximas a los premium, pues también quería subirse a ese carro en su tope de gama. Su tope de gama que era el 605, que sustituía el 505, y lo más interesante, bueno, pues además de una carrocería más moderna, más renovada, más chula, lo más importante era que se pasaba a la tracción delantera. El 505 era propulsión trasera y el 605 pues ya era tracción delantera. Los que eran premium, con todas las de la ley, no es que aspirasen o quisieran ser semi-premium, no, eran premium de verdad. Son los dos coches de esta comparativa, que era el Lancia Thema 16 y el Saab 9000 CD Turbo. Bueno, a mí hay una cosa que viendo las revistas de esta época, varias cabeceras, no solo la misma, me llama mucho la atención. Es que estos coches se vendían poco. No se vendían poco porque no tuvieran aceptación, sino precisamente porque eran marcas minoritarias, quizás un poco más Saab que Lancia, pero ambas minoritarias, caras, premium, no se vendían mucho, pero en cambio salían mucho en las revistas. Yo desde aquí, aunque sea con mucho retraso, ya lo hice en su momento, felicito a los departamentos de prensa de estas marcas, pues conseguían que coches que en la calle, entre comillas, no se veían, en las revistas se vieran mucho. El título, esta es la prueba de la que os hablo, donde se hace referencia a la leyenda negra del turbo. La entradilla se llama la alternativa al turbo. Y os voy a leer un párrafo porque me parece muy interesante. Porque dice, bueno, pues que habla de Saab, ya os he contado esta historia. Saab quería, primero con los 900, aspirar, y con el 99 a una categoría superior, necesitaba un motor más potente, no les cabía y no tenían dinero para hacer un V6 y decidieron utilizar el turbo, de forma que podían conseguir potencias realmente interesantes con una baja cilindrada. Pero aquí se comentaba, os lo voy a leer literal porque me hace mucha gracia. Sin embargo, la entrega de potencia de este tipo de mecánicas es bastante brusca, en unos modelos más que en otros, y en todos requiere un cierto periodo de adaptación para el conductor. La leyenda negra de los motores sobrealimentados, carente de fundamento objetivo, ha llevado a los usuarios a mirar con cierta suspicacia los modelos que equipan estas mecánicas. En otros casos, depende del talante del conductor, pues los más aficionados sí se inclinan hacia ese tipo de vehículos, pero en general la técnica multiválvula permite a los fabricantes ofrecer una respuesta mecánica suave sin renunciar por ello a una cifra de potencia digna, como son los dos modelos que aparecen en esta prueba. Como os decía, ya se había fraguado la leyenda del turbo, eso de que entraba, o de que si levantabas y de repente y de pronto acelerabas, llegaba la potencia en manada y desbocada, bueno, todas esas cosas que incluso en estos turbo, que es cierto que tenían mucho carácter, pero no hacían esas cosas tan raras. Ciñéndonos en los coches que probamos, el Lancia Thema 16 y el Saab 9000, yo debo decir que, como decíamos entre nosotros cuando probábamos, el peor para mí. Yo creo que el Saab ganaba al Lancia en cuanto a calidad de acabados y ajustes. El Lancia probablemente en cuanto a comportamiento en curva era un coche que sin renunciar al confort, a un enorme confort y una habitabilidad importante, era un coche que iba muy bien en zonas de curvas, pero eran dos coches excepcionales y, como os digo, pues el peor para mí. Vamos a hablar de premium, de aspirar a ser premium, porque también las furgonetas, ¿por qué no?, pueden aspirar a ser premium. Aquí probábamos en uno de los números de esta revista que tengo en las manos una furgoneta que se llamaba Karat. Estoy hablando de la Volkswagen Karat. C-A-R-A-T.
y que entre nosotros comentamos que le podían quitar la T y dejarla nada menos y nada más que en cara, porque era muy cara. Esta furgoneta pues todavía tenía el motor trasero, era un motor con 4 cilindros de cilindros opuestos, que ofrecía 112 caballos, que no son mucho teniendo en cuenta que la cilindrada pues estaba por encima de los 2 litros, pero era un motor con muchos bajos, muy agradable. La furgoneta, el acabado era espectacular, como el de un turismo, como el de un Volkswagen, y la versión que probamos era la versión que se podría decir que no dejaba de ser en el fondo un monovolumen, porque era con mucho equipamiento, muy bien acabada, muy bien ajustada y por supuesto para 8 plazas. Bueno, pues como os decía, también en el caso de las furgonetas se puede ser premium. Ya hemos acabado con el tema premium, pero ojeando estas revistas he visto una foto que me ha encantado. Me ha encantado porque se ve un Ford Orion pues camuflado con esas cintas que ponían para que no se vea, perdón, es un Ford Orion, sí, es un Ford Orion, lo que pasa es que tiene disfrazada o camuflada las puertas traseras, pero es un Orion, tiene maletero separado. Bueno, el espionaje se hablaba de los futuros Escort, de las versiones deportivas, de la versión Caravan, de la versión Break, de la versión 3 volúmenes, que luego se llama Orion. Pero lo que os decía que me llama la atención de esta foto es que se ve clarísimamente un cartel que pone Sevilla 19 kilómetros. Os comenté que en la revista en la que trabajaba hicimos una pequeña red de espionaje en los que a empleados de los peajes, de la autopista de peaje de Sevilla a Cádiz y a empleados de restaurantes que estaban al borde de la carretera, en la carretera, valga la redundancia, que subía hacia el Pico Veleta, Sierra Nevada, pues les ofrecíamos unas cámaras muy sencillas y si conseguían fotos que nos interesaran, pues le pagamos una pequeña cantidad muy modesta, pero ellos se divertían, oye, y era un ingreso extra que les venía muy bien. Y de vez en cuando conseguíamos cosas como eran estas. La verdad es que las fotos no son de muy buena calidad, pero sí permitían ver claramente. Lo más importante de este espionaje es que se veía cómo Ford en la evolución del Escort iba a haber versiones de 2 volúmenes, por supuesto, con 3 y 5 puertas, también de 3 volúmenes, el Orion, que luego se llama Orion, versión Station Wagon, que en España no tuvo mucho éxito, en Alemania arrasó, pero sí fue de las versiones Station Wagon que más éxito tuvo, porque realmente era un coche muy bien hecho y muy bonito. E incluso una versión Caravan, que era una versión furgoneta. Bueno, eso se veía claramente. Y ahora sí, ahora llegamos ya al Motorsport. Al Motorsport, y voy a hacer una reflexión. Porque, a ver, ¿os imagináis una lucha cuerpo a cuerpo entre 2 pilotazos como Nigel Mansell y Ayrton Senna, uno con un Ferrari y otro con un Williams, en un circuito en el GP de Hungría que se supone que no se puede adelantar? Bueno, saliendo Mansell desde el fondo de la parrilla, adelantando un montón de pilotos. Fue un carrerón espectacular, precioso, muy bonito, muy animado, con muchos adelantamientos, sin necesidad de que haya artificios como el DRS ni la hibridación como tenemos ahora, y a pesar de eso no siempre se ven muchos adelantos. Bueno, esta fue una carrera, como digo, espectacular, porque Mansell se empezaba a entender no solo con su coche, sino también con su equipo, y eso se traducía en victorias espectaculares como esta. Lo que también importa hoy en día, ya sabéis que los Fórmula 1 no son híbridos. En la competición parece que no, pero siempre importa el consumo. Aunque no haya límite de consumo o de tamaño del depósito, si tienes un depósito más, un coche que consuma menos, a igualdad de depósito, si hablamos de resistencia, tienes que parar menos veces. En el Mundial de Sport Prototipos, en los 480 kilómetros de Nürburgring, la victoria de Mercedes, que a la postre acabaría erigiéndose como campeona del mundo, sobre un equipo de moda con coches que iban de fábula y mejoraban en cada salida, que era Nissan, y otro equipo que siempre están ahí, de hecho es la marca que tiene el récord de victorias en Le Mans, que es Porsche, se resolvió precisamente por un tema de consumo, y es que pues los Mercedes se mostraron más ahorradores y eso le permitió pues hacer repostajes, en algunos casos menos repostajes y en otros más breves, y ganar la carrera. Vamos a cerrar la sección de Motorsport
Y este podcast hablando pues de un pilotazo que es Carlos Sainz, porque en este momento Carlos Sainz ya empezaba a enseñar los dientes. Conseguir acabar tercero en un rally del Mundial tiene mucho mérito. Conseguir acabar tercero en el rally de 1000 Lagos en Finlandia no es que tuviera mucho mérito, es que era casi inconcebible, porque este rally es muy particular, era y es, porque tiene curvas, evidentemente, sobre tierra, pero tiene muchos rasantes. Detrás de esos rasantes a veces hay curvas, a veces no, pero siempre se salta. Y es un rally que la policía, las autoridades finlandesas vigilan muy mucho que no entrenen con los coches de competición y que no entrenen a velocidades ilegales. Es decir, que no se puede entrenar. Tú puedes tomar nota, es decir, detrás de terreno hay una curva, pero lo que no vas a saber, salvo que hayas corrido allí, y salvo que hayas corrido allí con el mismo coche que corras ese rally, cómo de lejos vas a llegar en el salto. Porque dice, bueno, yo calculo que salto, caigo y me da tiempo a tomar la curva. Y si resulta que tu coche de este año es más potente o es otro que es más potente, saltas más lejos y ya te comes la curva. Es decir, que era un rally donde los pilotos finlandeses en particular y nórdicos en general solían arrasar. Veías la clasificación y todos los primeros eran pilotos nórdicos. De hecho, en esta edición ganó Michael Eriksson con un Mitsubishi, que por cierto era una victoria inesperada. Como os digo, lo milagroso, lo meritorio es que Sainz hiciera tercero siendo un piloto latino, un piloto con muy poca experiencia en el rally, y bueno, ya os adelanto que fue el primer piloto no nórdico en ganar este rally. Y es que Sainz estaba claro, ya se veía que apuntaba muy alto y que el Toyota empezaba a ir muy bien. Y lo iremos contando en estos podcasts porque, como ya sabéis, se avecinan cosas muy interesantes, muy bonitas, muy divertidas y muy dignas de contar. Y nada más, hemos llegado al final de este podcast de los lunes de Garaje Hermético y, como siempre, simplemente agradeceros los comentarios porque aprendo mucho. Además, alguno me ha comentado, dedican mucho tiempo a preparar estos podcasts porque se ve que hay mucho trabajo detrás. Bueno, la verdad es que no es de los guiones que más me cueste hacer, porque realmente lo que hago es un listado de temas a tratar y las dos cosas que quiero destacar de cada tema. Pero muchas veces, como habéis visto, pues incluso leo párrafos de la revista o simplemente es que me basta con ver las fotos o ver los titulares y ya me acuerdo, porque tanto en la competición que la seguía, tanto la Fórmula 1 como los rallies, por supuesto el Campeonato Mundial y el Campeonato de España, o los Campeonatos de España, el de tierra de asfalto, pues lo seguía y me acuerdo, pero es que en el caso de las pruebas lo tengo todavía más claro, porque tengo la fortuna de que todos los coches que pasaban por la redacción, que eran todos los coches nuevos que salían, eran menos coches de los que hay hoy día, pues tenía la oportunidad de probarlos y realmente, pues os debo decir, como comentaba, son guiones que me llevan tiempo, seleccionar los temas más interesantes, hilarlos bajo un paraguas, pero no son todos los que más me cuestan, porque estoy hablando muchas veces de recuerdos. Bueno, espero que os guste, que os interese. Si no, si preferís que haga otra cosa, me lo decís en los comentarios. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.